Bueno, pues como sabes, este va a ser el primer encuentro de este proyecto de la música confinada que ha puesto en marcha la revista Scherzo y que tú y yo somos los primeros, por tanto hemos sido los conejillos de Indias tecnológicamente hablando. Pero bueno, ya estamos aquí y sin más dilación, a mí me gustaría preguntarte que nos contaras dónde te pilló todo este lío de la pandemia cuando se desató en Europa. En España fue el 14 de marzo. ¿A ti dónde estabas en aquel momento? Entonces, la aventura empezó en Japón. Estábamos en el medio de una tournée en Japón. Tocamos un concierto en Kioto y después hemos tenido un proyecto de ópera con puesta en escena, el Silla de Händel, en el teatro de Yokohama. Así con cantantes, te puedes imaginar, puesta en escena, ensayos de puesta en escena y todo. Y al día antes del ensayo general ha llegado la noticia que había que cerrar todos los teatros, toda la sala de concierto. Y así nos hemos pillado en esta pequeña pesadilla. Fue la única vez en mi vida que he visto un organizador japonés llorar. Sí, Porque, claro, porque ha sido un desastre desde el punto de vista organizativo y todo. Y entonces ha sido también difícil volver en Italia porque empezabas la clausura global de todo. Hemos regresado el día 29 de febrero. Y a partir del 3, del 4 de marzo, la cosa se ha puesto muy, muy dura en el norte de Italia. Ya empezaban a cerrar los aeropuertos, pero bueno, salvo tranquilo en casa. sí, porque según hemos podido escuchar aquí en las noticias que nos llegaban, el norte de Italia ha sido una de las regiones, por no decir la más azotada de todo el país. ¿Tú has sentido en algún momento miedo? No, diré que miedo nunca. Todo parece muy bien organizado desde el principio, pero claro, la región de Turín, donde yo vivo, ha sido con la Lombardía una de las más afectadas. Así que la clausura empezó de forma muy, muy rígida, muy dura, muy, muy fuerte. Y, y fíjate que por primera vez he pasado mi cumpleaños en casa, cosa que sale muy raramente porque el 15 de marzo siempre estoy de viaje o de concierto, pero en una situación de total clausura, de todo cerrado y todo. Pero no, diré que miedo nunca porque el país se ha organizado bastante rápidamente, Italia, y creo que se ha portado suficientemente bien, así que lo hemos vivido con cierta sensación de seguridad. Bueno, ¿y qué haces en este? Tú has dicho que efectivamente eres una persona que dedicas buena parte de tu tiempo a viajar, ofreciendo conciertos por medio mundo, y de repente te encuentras que se te cae todo el calendario y que tienes una perspectiva por delante y que no sabemos cuál es, y va a ser un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cómo llevas este confinamiento? ¿Cómo llevas de repente este parón de pasar de una situación de no parar a tenerte que sentir completamente parado, ¿no? Bueno, con todo el respecto de los músicos que están pasando problemas, ya hablaremos de esto, pero la verdad es que lo estoy pasando fenomenal, lo estoy pasando muy bien, con, con tristeza para la gente que está afectada, claro, por todos los muertos que hemos tenido, pero disfrutando mucho de la familia, disfrutando del futuro, disfrutando, pensando los futuros proyectos, buscando música, estudiando mucho. ¿Sabes? Me da un poco la sensación como si he tenido la oportunidad de un año sabático, un momento de reflexión también positiva sobre cómo continuar, cómo organizar el futuro de nuestra vida musical. Así que bien y también con un poco de optimismo. Yo creo que es muy importante en este momento de esta crisis tener del optimismo y ver un poco cómo podemos disfrutar para volver mejor a toda nuestra actividad.
Hombre, yo creo que sí, que efectivamente el optimismo es fundamental en estos momentos de nervios, porque es verdad que más allá de la crisis económica, el problema principal que tienen que hacer los músicos independientes en general, como los músicos que forman parte normalmente del conjunto tuyo de Europa Galante, y no solamente de Europa Galante, sino de un montón de grupos de estas características, tanto de música barroca como de otro tipo de música en Europa. Y son músicos que en efecto tienen un problema, a diferencia con los músicos de las orquestas, digamos, profesionales o de las orquestas estatales, y es que no tienen ningún tipo de protección. Aquí en España hay un movimiento bastante fuerte en este sentido, porque, claro, a estos músicos les preocupa mucho la situación. Entiendo que el problema es el mismo en Italia que en España, ¿no? Aquí tú sabes que nuestro país, que es un país musical, melómano y todo, está muy retrasado en el sentido de la organización, así que en Italia de momento no existe ningún soporte para todo esto. Es verdad, es muy dramático de un punto de vista humano también. Mi orquesta está formada, la mayoría no son profesor de orquesta ni profesor de conservatorio, así que están totalmente parados en este momento. Yo llamo una vez a la semana a todos los músicos de mi orquesta para saber un poco cómo van las cosas. Somos una gran familia, nos hablamos. Ha habido un momento de emoción, de llorar, así, pero estamos todos construyendo un poco el futuro. Es el punto, creo, más dramático de todo lo que está pasando, esta falta de idea que nos pueden ayudar. La idea también que con lo que se escucha hablar hoy de empezar de nuevo la actividad de los teatros de ópera, quizás en el diciembre o algo así, es algo que te da profundamente miedo, esto seguramente. Pero creo también que estoy viendo con nuestro trabajo en la oficina que siguen la voluntariedad de hacer que sobreviven los festivals, ciertos conciertos. Nosotros tenemos anulación hasta el principio de agosto, pero después tenemos en todo caso esperanza que ciertos conciertos se salvarán. Bueno, lo que es un poco triste, lo que comentaba con los músicos, es que parece que una cosa tan fundamental en la vida, que es la música, que hace parte del cotidiano de la humanidad, que es la comida para todos, sea en este momento innecesaria. O sea, considerada un poco como... había un ministro de la cultura italiano en los años, hace ya un 10 o 15 años, que decía, sí, bueno, pero en los momentos de los problemas hay que poner mortadela Sí. en el bocadillo y no la Divina Comedia de Dantes. Eso es un poco el miedo que tenemos. Pero bueno, seguimos optimistas. Bueno, pues tú has visto, no sé si lo has visto, pero hemos leído recientemente un artículo que la fundación que aglutina las orquestas profesionales en Alemania ha creado un fondo con más de 1 millón de euros en principio para apoyar a los músicos independientes de ese país. ¿En Italia habéis tenido alguna iniciativa de este tipo? En España, desde luego, no hemos tenido ninguna, pero yo No, creo que no, estaría bien. ninguna. No, ninguna. Creo que es un poco típico de los latinos, ¿no? Sí, Que parece ser. disfrutamos del sol y de las cosas buenas, pero cuando hay un problema, bueno, en este caso, sobre todo, como te decía antes, la música parece un poco innecesaria. Esto es lo que da un poco de tristeza y da un poco de miedo. Mira, tú has dicho antes que efectivamente, bueno, tenemos un horizonte que no sabemos exactamente cuál va a ser. Hay gente que habla a la vuelta del verano, hay gente que habla, como en Alemania, a partir del 31 de julio. En Francia se habla a partir del 14 de julio. En Austria han dicho que los teatros se van a abrir a partir del 25 de junio. Fuere como fuere, yo creo que hay un problema, ¿no? Que ha habido un montón de conciertos, en vuestro caso y en otros, y en el caso de todo el mundo, sin duda, un montón de conciertos cancelados. Yo no sé si hasta qué punto es posible que algunos de estos conciertos se puedan aplazar, es decir, en la primera parte del otoño o en la temporada que viene. ¿Tú crees que la solución está en aplazar los conciertos y desde luego no en cancelarlos siempre que se pueda? ¿A vosotros en particular os han dado esa oportunidad de aplazar conciertos de todos los proyectos que teníais entre manos en estos meses?
Sí, hemos tenido muchas proposiciones de parte de los festivales y de la temporada oficial para coger nuevas fechas y a veces ya han pedido nuevas fechas para fijarla. Claro, es transitorio y es muy complicado también. ¿Por qué es muy complicado? Porque en el momento lo cual tú tienes una actividad bastante grande, la agenda ya estaba bastante llena para el próximo año. ¿Dónde pones las fechas que hay que salvar? Otra pregunta, conceptualmente yo pienso que los conciertos de programas que son más o menos los programas que se presentan alrededor del mundo, hablo de los programas instrumentales o cosas así, son relativamente fácil de considerarlos como transitorios, pero la pregunta es en relación eh, a lo que son producciones específicas y particular e importante. Esto, claro, sale como un desastre. Te hago un ejemplo. Nosotros participamos cada año al Festival Chopin de Varsovia, donde hacemos casi la podemos hablar, una temporada de ópera romántica, donde hacemos Verdi, Donizetti, pero sobre todo estamos metidos en un proyecto Moniuszko, que es el gran compositor de Polonia del siglo XIX, para grabar todas las óperas de Moniuszko. Sabes que preparar una ópera de Moniuszko es un enorme trabajo y es un trabajo tan específico y tan cercano de una mentalidad que es la mentalidad del Festival Chopin, que son cosas muy difíciles que pensarla y que programarla, o sea en otro festival o sea en otras ocasiones. Así que esto sí que es bastante molesto en relación a la cantidad de trabajo que he metido en ciertas producciones. Así que es complicado. De cierta forma, creo que la identidad moral de los festivales es buena. Intentan todos fijar nuevas fechas y salvar las cosas. Esto es una demostración, claro, de profesionalidad y de amor por el trabajo. Bueno, mira, mucha gente se está planteando que después de esta crisis que estamos padeciendo, nos estamos planteando mucho que cuál puede ser el reencuentro con nuestro público y el público en los teatros y en el auditorio, hasta que vuelvan a la normalidad. Esto verdaderamente está siendo una incógnita. No sabemos si el miedo será un factor importante, si por el contrario la gente después de tanto tiempo de estar confinada tiene unas ganas locas de salir. Tampoco sabemos en qué condiciones nos van a dejar asistir a estos conciertos. ¿Cómo ves tú que puede ser este reencuentro con el público? Bueno, yo lo veo y estoy bastante seguro que será un encuentro de sonrisa y de emoción pura. No veo la posibilidad, ¿cuándo será el momento? Lo haremos con todas las medidas y la inteligencia posible. Será un momento de disfrutar y de emoción pura para el público. Yo creo que en este momento nos damos cuenta de cuánto manca y cuánto falta la idea de la música en vivo. Porque claro, se habla mucho de alternativa. Las alternativas son el web, que sin embargo es importante, nos permite de estar en contacto, de hablar yo contigo, nosotros con el público y los amigos de Scherzo y todo. Pero claro, no se puede comparar y la emoción de hacer música en vivo. Entonces creo que cuando llegará el momento, espero que sea lo más pronto posible, será un momento de conmovedor totalmente con la gente que tendrá casi lágrimas. Estoy absolutamente seguro que será una gran fiesta. Bueno, tú como dices, en efecto, esta cuarentena ha favorecido la aparición de nuevas formas de acercar la música en directo mediante diversas plataformas. Hoy nosotros estamos no haciendo música, pero sí hablando sobre la música online. Y yo creo que esto probablemente tú piensas que estamos frente a un cambio en la percepción de los conciertos en vivo. ¿Tú crees que la música en streaming podría ahora convertirse en una competencia real de estos conciertos en directo que hasta ahora era más o menos anecdótica, pero en estos momentos está teniendo una explosión absolutamente increíble?
Es una pregunta muy inteligente y muy difícil porque tienes varias contestaciones. De un lado, yo creo que en esta fase transitoria seguramente el streaming será indispensable para actuar ciertas cosas. Estaba pensando, por ejemplo, no sé si será factible, pero en situaciones de aglomeración enorme como los teatros de ópera, por ejemplo, yo creo que habrá una fase donde quizás la grabación en streaming de ópera, hecha muy bien como se hace hoy con, con las medidas técnicas increíbles que tenemos, será una posibilidad para salvar un poco las temporadas de ópera y para no hacer que todo sea demasiado lejos en la organización. Pero creo que... y espero que esto no sea el desarrollo de una nueva percepción, de una nueva, de un cambio de mentalidad y un cambio de sensibilidad. Porque como decía antes, el acto vivo de la música, que es un acto teatral, que es un acto de comunicación con el público, que es un acto de emoción, que es un acto también de improvisación, en cierta forma, es imprescindible y el público yo creo que tiene la inteligencia y sabes muy bien que esto es el objetivo final. Además, el web es un mundo marketing que no tiene siempre sinceridad, esto es lo que yo pienso. Aparte de la difusión, de la posibilidad de acceder a ciertas cosas, bueno, es un mundo maravilloso que nos da oportunidad para escuchar cosas, conocer cosas. Esto no se puede sustituir al acto vivo. Y entonces yo creo que será una fase transitoria y espero que el público tenga bien en cuenta la diferencia enorme que pasa entre el contacto físico y un contacto mediado por una pantalla que siempre es una muralla de división. Sí, hombre, está claro que yo creo que no hay parangón posible entre lo que representa un concierto o una ópera vistos, escuchados en vivo, ni tan siquiera con un disco. Bien es cierto que los discos han cumplido un aspecto muy importante a la hora de difundir la música, a la hora de poder descubrir nuevos géneros que de otra forma no hubiéramos descubierto si no hubiese sido por el disco, o para esa otra mucha gente que vive en lugares que están muy, muy lejos de donde habitualmente se hace la música, sobre todo en todas las zonas rurales que no tienen la posibilidad de las grandes ciudades con grandes auditorios y con grandes teatros de ópera. Pero claro, a mí, y es algo que se está planteando y hay gente que me comenta, es el tema de que el público hoy se acostumbre a todo lo gratuito. Es decir, que este arte que de repente, es decir, los museos abren sus puertas, la Biblioteca Nacional en España abre sus puertas, el Ministerio de Cultura Español abre todo el programa que tiene de grabaciones teatrales de los diferentes centros teatrales que dependen de ese ministerio. Yo creo que se está atendiendo a una especie, o se está fomentando esa gratuidad, que luego a lo mejor puede ser posible que sea un problema para los teatros y los auditorios que tienen que vender entradas, que no va a ser fácil volver a vender esas entradas porque la gente, por las razones que sea, puede volver a estar reticente a volver a un teatro por miedo o por las circunstancias que sean, o simplemente porque la crisis ha hecho mella y mucha gente pues no dispondrá de ese dinero que a veces a uno lo tiene como extra y se dedica o puede ir a escuchar estos conciertos. ¿Cómo ves tú este panorama? ¿Tú crees que puede incidir de una forma potencialmente notable, o que yo creo que es uno de los miedos que tenemos ahora, que puede eso, ser un miedo puntual y nada más? Me da un poco miedo lo que has dicho porque tiene razón. Sí, es verdad, algo puede cambiar, pero yo creo también que quizás, eso es un poco utópico, pero yo creo que es posible que salga una diferencia y un cambio de motivación muy grande. Los organizadores están hace años y años, están pendientes de la necesidad de vender billetes de entradas. Esto es evidente. Toda la programación está pendiente de una
posibilidad de rellenar una sala de concierto, un auditorium, un teatro de ópera. Como músico, siempre hemos colaborado para presentar algo que sea muy estimulante, pero es verdad también que con este tipo de problema hemos tenido una falta de posibilidad de programar ciertas cosas. Y mi pregunta es, ¿cultura y música es un negocio? No, no tendría que ser un negocio, no es un mercado de pescado, tendría que ser un sitio donde la gente casi no pagando el billete pueda escuchar música y los organizadores no tener el miedo y no tener la obligación horrible de presentar una cuenta, porque la cultura no es una cuenta. Y entonces espero que el público, porque yo creo que el público es inteligente, se dará cuenta que hay que presionar las instituciones y los políticos para hacer que el mecanismo cultural sea gratuito, en el sentido que, claro que para nosotros los músicos o los organizadores es un trabajo, pero esto es derecho de la humanidad. Y no hay que rellenar una sala, porque si no, nunca presentaremos cosas nuevas al público. No será posible presentar en temporada de ópera títulos que son desconocidos, porque, claro, hay una parte del público que no está necesariamente interesada, pero hay un público que tiene una enorme curiosidad y que puede también después decir, ¿sabes qué? He escuchado esto que es una maravilla, hay que cambiar también la historia de la música. Y el marketing nos está matándose a todo, creo. Sí, pero ese ha sido uno de los grandes problemas en estos últimos años como consecuencia de la crisis del 2007 y 2008, que esto ha servido para muchos programadores de disculpa perfecta para volcarse de alguna forma en el repertorio más trillado. Y como tú dices, todas esas obras que necesariamente tenemos que investigar, compositores como Moniuszko o como Hasse o como tantos y tantos compositores, que tú además siempre a lo largo de tu carrera has sido muy activo en este sentido, intentando desempolvar obras perfectamente desconocidas, como el Bayazet, como tantas y tantas obras. Entonces yo veo que cuando estábamos empezando a salir de esta situación en la cual de nuevo los programadores estaban empezando a atrever a ser un poco más originales y un poco más lanzados, por así decirlo, de nuevo nos llega una crisis económica, de nuevo hay que volver a llenar los teatros y de nuevo volvemos al repertorio puro y duro que no dejamos de oír una y mil veces, ¿no? Esto yo lo veo que es un problema grave que puede tener una incidencia muy importante a la hora de desempolvar nuevas obras, ¿no te parece a ti? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y pienso al pasado, pienso, por ejemplo, en España, a momentos tan emocionante y tan extraordinario como el Siglos de Oro, la recuperación de todo el repertorio español. O sea, cosas que han sido fundamental, que han cambiado la opinión del público, porque el público es inteligente y se da cuenta que las informaciones que tenemos de la historia de la música son erróneas. Yo estoy haciendo una ópera, bueno, espero, cruzamos los dedos, en Pero Varsovia, de Donizetti, que es Betli, que es una pequeña ópera bufa. Esta ópera Donizetti la consideraba una de las mejores que había escrito en su vida, pero no se conoce porque el Donizetti que escuchamos en todos los teatros de ópera, en todo el mundo, siempre son los mismos. Gracias a la inteligencia y al coraje de los organizadores, hemos tenido en ciertos años momentos maravillosos. Hay que volver a esto y quizás que esta crisis nos sirva a cambiar el sistema, el mecanismo. bueno, eso sería lo ideal. Sin duda, creo que es fundamental que no bajar la guardia y creo que refrescar el repertorio es una de las grandes bazas porque, como tú dices, mucho de nuestro público que en principio va con una cierta reticencia a escuchar este tipo de obras, cuando las escucha se queda encantado, pero también es verdad que estamos un poco presos del sistema de abonos, porque cuando uno tiene un abono y en ese abono tiene un gran número de suscriptores, eso nos permite poder ir introduciendo en el repertorio
esas obras, ¿no? En los ciclos de los conciertos o en las temporadas de los teatros de ópera. Y claro, si se nos caen de una forma drástica los abonados o la gente tiene reticencia a ir, pues no vamos a poder hacer esto. Y a mí esto me preocupa mucho, te digo la verdad, porque yo siempre he intentado ser novedoso en la programación e introducir pues toda una serie de obras o unos repertorios que no son los más frecuentes, porque en efecto hay obras, y yo las he descubierto contigo, en muchos de los conciertos que hemos organizado juntos, y has mencionado aquellos siglos de oro de la Fundación Caja Madrid, donde hubo un florecimiento y un gran momento de la recuperación de la música española, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que a ver si tenemos suerte, a ver si la gente se conciencia, a ver si nuestros políticos también se conciencian de que la música, de que la cultura no es un lujo, de que la cultura no es una necesidad y de que la cultura es fundamental para el desarrollo del ser humano. Y en este sentido a mí me gustaría preguntarte qué es lo que tiene, desde tu punto de vista, la música para que a veces en momentos de crisis como esta que estamos viviendo, para unos sea un antídoto que les ayuda a seguir adelante y para otros muchos puede llegar a ser un refugio espiritual. Sabes, el otro día estaba pensando a ciertos fenómenos que hemos visto durante esta crisis. Por ejemplo, me han dicho amigos de Venecia que el mar de Venecia está limpio. Me han dicho amigos aquí de Turín que el Po tiene pinta azul y nunca ha tenido esta pinta. Nunca. Que, como tú sabes, en Santiago de Chile hay un puma que se está desplazando por las calles así como animales han tomado un poder geográfico que antes no habían. El cielo está más limpio y nosotros a Turín, que es una de las ciudades italianas más contaminadas de Italia, estamos respirando área mejor. Entonces, la palabra que me une a todo esto y que me hace pensar a la música es pureza. La música es un acto de pureza absoluto. Cada vez que yo me levanto, cojo mi violín, cada nota que estoy produciendo es un acto único. Es la pureza absoluta. Yo creo que la gente, el público, se da cuenta de esta vuelta a algo de sincero, que no sean fake news, que no sean mala información, que no sea todo lo que nos estás despistando, esta forma de no tener una verdadera democracia, de pensar siempre que las informaciones no son la verdadera. La música es pura y nadie la puede contaminar. Yo creo que con eso ya tenemos elementos fantásticos para acercarnos a la música como liberación y como solución moral, psicológica, emocional a los problemas. Bueno, yo creo que efectivamente si nos refugiamos en la música podemos seguir adelante. ¿Qué mensaje le mandarías tú de esperanza a tus colegas musicales en España, en Italia, en el mundo, puesto que, como hemos dicho antes, hay una gran preocupación? ¿Y qué mensaje le mandarías al público que nos está viendo en estos momentos a través de Instagram? Bueno, toda esta historia ha empezado en China. Quizás también yo creo que de forma equivocada la gente la ha geográficamente pensada como casi una responsabilidad. Yo hablo de un proverbio chino maravilloso que dice: no hay noche tan larga que no pueda permitir el amanecer del sol. Creo que la humanidad no puede parar con la música. La música ha hecho parte de nuestra vida desde la prehistoria hasta hoy. Disfrutar de esta pausa, disfrutar para trabajar y para pensar cómo podemos hacerlo mejor, ponerse en cuestión, reproducir un plazamiento como intérpretes de modestia, en relación a la música. Todo lo que ha pasado ahora es una prevaricación humana a la naturaleza. Hay que ser modestos. Es la modestia que nos permite de funcionar mejor, de
creer en el futuro. Es una presión terrible en este momento económica, o sea, con mucho corazón a la gente que lo está pasando mal, que es en mi pensamiento cada momento. Yo creo que hay una esperanza muy grande en el futuro, muy grande. No hay que olvidar que en este momento los médicos y la progresión médica ha sido una enorme esperanza, enorme, y que salgan vacunas y que habrá soluciones, porque siempre hay soluciones, porque hay hombre y mujer maravilloso que trabajan en el hospital y que hacen progredir la humanidad. Estoy muy convencido que vamos a volver con entusiasmo y mejor que antes. Yo creo que también será la oportunidad para el público y para los músicos de darnos cuenta de cuánto es importante este mundo, de cuánto es importante y de cuánto hay que respetar la naturaleza, así como la música, de trabajar bien, de no pensar solo al hecho que en la época de Mozart se decía que cuando te mueres tu traje no tiene bolsillo, y es verdad. O sea, pensar a cosas que son más edificante que el disfrutar económicamente de la vida. Esto no es el punto, y creo que esta crisis nos da la oportunidad de pensar bien a un futuro mejor. Por eso digo de todo corazón, soy optimista y invito a todos a ser optimistas. No, la verdad es que se agradece mucho una persona como tú que nos transmite ese optimismo y que, claro, como dices, no deja de ser paradójico que un bichito microscópico haya puesto en guardia precisamente al mundo, ¿no? O sea, que cuando antes nos creíamos que teníamos todas las armas en nuestro poder para poder combatir lo que fuese, para poder salir adelante, de repente nos hemos visto que somos un pueblo completamente indefenso y que no sabemos luchar contra algo, pues eso, que es un microbio que nos está condicionando nuestras vidas y que nos está complicando toda esta historia. Yo estoy contigo de que efectivamente tenemos que ser un poco más modestos en nuestra manera de pensar, un poco más humilde, porque yo creo que esto es una lección que desde luego va a suponer un antes y un después, sin duda, en todo lo que está sucediendo. Pero dime una cosa, que me asalta la curiosidad. Tú que ahora estás teniendo tiempo para estudiar, probablemente más tiempo que nunca, porque no has tenido tantos días seguidos para estar con el instrumento en tu casa, dale que dale todos los días, ¿no? Y estás teniendo tiempo para preparar nuevos proyectos y estás teniendo tiempo, sin duda, para estudiar obras nuevas. Pero dime una cosa, ¿tú ahora escuchas música? Aparte de hacer música, ¿escuchas música? ¿Te tienta escuchar esas otras músicas que entiendo que nunca tienes tiempo? ¿Te pones el Parsifal de Wagner o te pones el concierto para orquesta de Lutosławski, por citar dos compositores que probablemente no tienen nada que ver? Pero ¿escuchas otras músicas en este momento? Escucho otra música, sí, claro que sí. Y te digo por qué. Porque aparte del trabajo con el instrumento, porque también cuando te das vuelta para el mundo, estás casi todos los días en un hotel con tu instrumento estudiando, porque eso es imprescindible, o estudiando las partituras que tiene que dirigir. La ampliar el repertorio implica el conocimiento no solo del repertorio específico o del compositor específico, pero de lo que había antes y lo que había después. Me acuerdo que tenía un maestro maravilloso de violín, Salvatore Cicero, que ha sido mi primer profesor, que me decía, no puedes comprender la música si no sabes lo que hay antes y después. Y eso es una gran verdad. Entonces, estudiar una partitura de Moniuszko, bueno, tener hoy la oportunidad de un tiempo para escuchar los otros compositores polacos, lo que han sido el promotor de esta escuela y cómo la escuela ha seguido, es súper importante. En este momento, por ejemplo, estoy trabajando mucho en Mendelssohn y sobre todo en la temporada de Mendelssohn joven. Te puedes imaginar la relación con el estudio de los arcanos de Bach y todos los que han contribuido a su literatura. Cuánto Mendelssohn influencia amigos como Schumann y cuánto esto se desarrolla en el estilo de Brahms. Es maravilloso. Tener tiempo es
como hemos dicho antes, tener tiempo para humildemente ponerse en otro lugar geográfico y siempre saber una cosa indispensable, que estamos en un paseo gigantesco, que la historia de los músicos intérprete es, no llegaremos nunca al final y siempre tendremos mucho territorio que explorar. Y esto es maravilloso, nos da el entusiasmo de levantarnos por la mañana y decir, ¿cuántas cosas tengo que conocer más? Y esto es súper excitante. Bueno, fíjate que yo estaba muy excitado, precisamente hablando de excitación, de que el 30 de mayo tenías que presentarnos por primera vez en España la integral de las partitas y de las sonatas para violín solo de Beethoven en el ciclo del De círculo Bach, de Bach, de Bach, perdón. No, de Bach. de Beethoven, de Bach en el Círculo de Bellas Artes. Este concierto probablemente no lo podamos llevar a cabo porque estaba previsto para el 30 de mayo, pero yo como programador de ese ciclo, sin duda te prometo que eso lo vamos a hacer porque yo no me pierdo ese Bach de Fabio Biondi, que tengo tantas ganas de escuchar porque me parece que es un reto para ti que después, cuando estás a punto de cumplir los 60 años, después de pasearte por todo Vivaldi y de hacer mucho Bach y tal, que te enfrentes verdaderamente a un proyecto tan exigente como son la integral de las partitas y de las sonatas, ¿no? Sí, 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 es una escuela de vida. Yo también tengo muchas ganas de tocar este concierto, por supuesto, también de hacer mi grabación en el mes de junio de las sonatas y partitas. Y creo también que mi mujer va a ser súper encantada cuando todo esto terminará. No puede más escuchar del Bach todos los días, horas y horas. Sí, sí, ya he hablado con Ana y le pregunté, qué bien con Fabio todo el tiempo en casa. Dice, bueno, estaría un poco bien si no estuviera todo el día tocando el violín, porque no para de sonar Bach Sí, durante Bach, todo el día. otras cosas, pobrecita, pero siempre lo mismo. El del Schumann, el del Mendelssohn, pero no, bueno, sí. Bueno, pues no te lo perdono. El back lo tienes que hacer aquí y por supuesto que lo vas a hacer por todo el mundo. Yo quiero agradecerte, Fabio, en nombre de Scherzo, la oportunidad que nos han dado y desde luego en nombre de todos los aficionados españoles, que hay muchos que te siguen, que te admiran y que te quieren. El haber estado hoy con nosotros, el haber dedicado tu tiempo hablar de estas cosas que a todos nos interesan y que sin duda en este momento son muy importantes. Yo antes de despedir querría decirles a nuestros seguidores que el próximo martes 21 de abril vamos a tener otro encuentro con Xavi Sábata, el contratenor Xavi Sábata, que lo va a hacer Nacho Castellanos. Después, el jueves 23 de abril, el director Gustavo Jimeno va a entrevistarse con Pablo Rodríguez. Y por último, el sábado 25, dentro de una semana, el director Pablo Eras Casado con el director de Scherzo, Juan Lucas, también van a tener un encuentro. Así es que nuestros encuentros siguen adelante. Nosotros hemos querido que la música tome la palabra en esta ventanita que nos permite Internet, a ti en Turín y a mí en Madrid. Y de verdad, Fabio, muchísimas gracias. Ha Muchísimas sido un gracias. gran placer, un placer enorme y te doy la gracia yo porque la oportunidad de hablar contigo y con los seguidores y con los amigos de Scherzo es verdaderamente una oportunidad maravillosa. Yo creo que la comunicación hace parte hoy de forma imprescindible a la vida de un músico, así que ha sido un gran placer. Bueno, la vida sigue, ahí nos veremos, tenemos que ser optimistas, tú nos has transmitido Absolutamente, ese claro. optimismo, así es que adelante y te veo con Bach el próximo día en Madrid o donde sea. Gracias. Un placer. Gracias, Buenas Antonio. tardes.